Hola, bienvenidos al cierre. Soy Camila Peralta y juntos, por los próximos 30 minutos, viajaremos hasta Sudamérica, específicamente a Brasil, donde la política y exguerrillera Dilma Rousseff fue suspendida como presidenta de la República y se encuentra en las orillas de un juicio político. ¿Crisis o guerra? ¿Qué le espera al número uno de la novena economía del planeta? Comenzamos. Un jueves como pocos en el convulso Brasil. El Senado decidió suspender de su cargo a la presidenta para someterla a un juicio político, acusada de usar préstamos de bancos estatales para ocultar déficits presupuestarios. Todos los líderes partidarios y los senadores comunican que la señora presidenta de la República será apartada temporalmente de su cargo. Dilma Rousseff reaccionó desafiante con un llamado a la población a movilizarse para resistir el golpe en su contra y defender la democracia. Hago un llamado, manténganse movilizados, unidos y en paz. A las afueras del Palacio de Planalto, sus simpatizantes le prometieron no claudicar. Horas después, en el interior del edificio del que ya se había despedido la impugnada jefa de Estado, el vicepresidente Michel Temer asumía sus funciones al frente del gobierno interino. Que es urgente pacificar a nación. Urge pacificar la nación y unificar Brasil. Urge formar un gobierno de salvación nacional. De salvación nacional. El debate de 2 meses turbulentos llegó a su final para ingresar en una nueva fase. El juzgamiento de la mandataria, un proceso que durará un máximo de 180 días. Si es declarada culpable, Michel Temer completará lo que resta de mandato hasta diciembre de 2018. Brasil no sabía lo que era la destitución de un presidente desde 1992, cuando Fernando Collor, hoy senador, fue forzado a salir del poder. Alertei sobre a possibilidade de sofrer impeachment, mas não me escutaram. Menos de 48 horas, pero quedarán para siempre como uno de los momentos más traumáticos de la historia democrática de Brasil. Ese corto espacio de tiempo desde la mañana de miércoles 11 de mayo hasta la tarde del jueves 12. Esto no lo decimos nosotros, son palabras de nuestro invitado, porque para saber qué pasa en Brasil tenemos que ir hasta Brasil. Desde el país carioca nos acompaña vía Skype el analista político, escritor y consultor Luis Tejero. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer. Como lo veíamos en la nota anterior, Dilma Rousseff fue suspendida de su cargo y además la acusan de haber maquillado estados financieros para alcanzar su reelección en el año 2014. ¿Qué fue lo que pasó? Pues a Dilma la acusan oficialmente de un crimen de responsabilidad fiscal por haber hecho ciertas trampas en las cuentas públicas a través de los bancos públicos con los que se financia el Estado y una serie de decretos emitidos sin autorización del Parlamento. Pero en realidad va mucho más allá de eso. Tiene que ver con la crisis económica, con la impopularidad del gobierno en las encuestas, con los escándalos de corrupción, en fin, una serie de problemas que la oposición consideraba suficientes como para derribar un gobierno elegido en las urnas. Ahora, hablamos de que sucedió, de que se dio un golpe de Estado o no se trata de un golpe de Estado. Bueno, eso es lo que dice Dilma, Lula, el Partido de los Trabajadores y buena parte de la izquierda brasileña, mientras que los que han ganado este proceso de impeachment y los que ahora llegan al poder dicen que no, que es un proceso constitucional, que sigue las normas y que se trata simplemente de devolverle el poder al pueblo. Yo creo que no es no es un golpe como tal, por lo menos como se entendía hace unos años, pero tampoco es tan limpio el proceso. Es un proceso lleno de dudas y que probablemente no, seguro ya está abriendo heridas en la sociedad brasileña y en la política brasileña que serán muy difíciles de cerrar, con lo cual no es tan negro ni tan blanco, pero es un proceso rodeado de dudas que no son tan fáciles de resolver así con una sola palabra. Y cuando se habla detrás de todo de este escenario
de que hay un juicio político. ¿Cómo debemos entender un juicio político versus un juicio jurídico? Sí, no es un juicio clásico, no son un juez que se sienta con un tribunal y Dilma Rousseff es juzgada y si pierde va a la cárcel y si no es absuelta, sino que es un juicio político dentro del Senado y solo que estará presidido por el presidente del Tribunal Supremo, eso sí, pero los que van a dar su voto van a ser los 81 senadores y lo que van a juzgar es si Dilma cometió o no cometió ese supuesto crimen de responsabilidad fiscal. Pero los argumentos serán más políticos que jurídicos y a partir de ahí, si Dilma pierde, lo que hará será perder definitivamente el poder, será destituida y además no podrá volver a presentarse a un cargo electivo por 8 años, aunque eso probablemente le da igual porque Dilma ya ha dicho que si pierde se irá a su casa de Porto Alegre con su familia y no tiene mucha intención de volver a la política a sus 68 años. Ahora, lo que parece generar duda, como usted bien lo decía ahora, es que expresidentes, tanto como Cardoso como Da Silva, de manera consciente han dicho que ellos también han echado mano de este tipo de herramientas financieras, ya sea para maquillar o para manejar estados financieros y económicos. Entonces, ¿por qué se le ataca a Dilma y en su momento no se le atacó o no se le llamó la atención a los otros presidentes? Es verdad que esas pedaladas fiscales, como lo llaman aquí, ese maquillaje de las cuentas públicas es un recurso que ya utilizaron otros presidentes como Cardoso y Lula, solo que en el caso de Dilma fueron, me parece que unas 35 veces más en intensidad y en cantidades millonarias, ¿no? Pero mi opinión personal es que eso de las pedaladas y del maquillaje de las cuentas es un argumento técnico que la oposición ha encontrado para destituir a Dilma. Llevaban desde las elecciones de 2014 queriendo echarla de alguna forma del poder y finalmente encontraron ese resquicio técnico de las pedaladas para poder iniciar un proceso de impeachment contra ella y poder decir que efectivamente la presidenta cometió un crimen por el cual merece ser destituida. Ella dice que no, evidentemente, que no hubo crimen y por tanto esto es un golpe y que ella debería seguir en el poder hasta 2018. A pesar de la incertidumbre y de protagonizar un juego de ajedrez político con la mirada fija en el futuro inmediato, Dilma Rousseff busca apoyo. ¿Qué pasará luego de los 180 días, tiempo tope, en que el Senado discutirá el futuro de la pupila de Lula da Silva? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Somos esa clase de personas que saben encarar la lucha cotidiana, que saben resistir y que no se rinden jamás. Ya regresamos. Continuamos. Tengo absoluta convicción de que es preciso recuperar la credibilidad de Brasil, tanto en el escenario doméstico como en el internacional. No concerto interno e no concerto internacional. Michel Temer es el nuevo inquilino del Palacio Presidencial brasileiro. Subió un escalón dentro del poder ejecutivo de su país con un mensaje entre manos de pacificar y unificar la nación. Pero, ¿quién es Temer? Veamos. Después de 3 décadas en las sombras, Michel Temer acapara la atención de la política en Brasil. Con su ex aliada Dilma Rousseff apartada de su cargo, el vicepresidente asume las riendas del país por 6 meses. Pero podría ser presidente hasta 2018 si la mandataria es declarada culpable de maquillar las cuentas públicas. El glacial abogado de 75 años perseguía un protagonismo que le rehuía, pero con el cambio de marea supo dosificar las señales de que su matrimonio de conveniencia con Rousseff ya no le servía. En marzo dio el paso definitivo al orquestar la ruptura de su partido con la coalición de gobierno y anunciar su apoyo al impeachment. Con los trámites del procedimiento que sus copartidarios impulsaban en el Congreso, diseñó desde su residencia el desembarco al despacho del Palacio de Planalto. La prensa filtró un audio suyo en el que practicaba un discurso por si acababa con la banda presidencial, proponiendo un gobierno de salvación nacional. Monólogo que también se interpretaba como un guiño a los mercados, que le ven desde hace meses como el torniquete que puede frenar la hemorragia económica en el gigante suramericano. Aunque hay quienes lo han señalado de tener vínculos con el megaescándalo de corrupción de Petrobras, la justicia no ha presentado cargos contra él.
Sus operaciones políticas tras bambalinas lo han mantenido distanciado de los brasileños. Una encuesta de Datafolha mostró que en unas eventuales elecciones tendría entre 1 y 2% de intención de voto, pero esta vez ha contado con una vía más expedita para acceder al poder. A pesar de que estarán solo, en principio, un máximo de 180 días en el poder, el equipo de ministros de Temer maneja un plan de acción hasta el año 2018. ¿Será que Rousseff no regresará? ¿O al menos así lo piensan los mandos de Brasil? En su primer día, el gobierno interino de Brasil ya quiere volverse definitivo y completar lo que resta del mandato previsto hasta 2018. El jefe de gabinete cree que con un buen desempeño es posible conseguirlo, incluso antes de los 180 días en que se desarrollará el juicio a Dilma Rousseff. Tenemos la convicción de que vamos a hacer el trabajo como gobernantes. Eso nos va a asegurar que el gobierno que hoy es provisorio se vuelva definitivo antes de los 180 días, fruto de la respuesta que podamos dar a la sociedad. Respuesta que va dirigida a abordar los temas que resaltan en el debate público, en medio de lo que califican como la peor crisis en la historia de Brasil. A sociedade, nas manifestações que fez nos últimos 2 anos, La sociedad en las manifestaciones que hizo en los últimos 2 años estuvo literalmente en la calle. Un número sin precedentes de personas fueron a la calle a pedir 2 cosas, un Estado sin corrupción y un Estado eficiente. e queremos Estado eficiente. Pero la presencia de ministros que están en la mira de fiscales que investigan el fraude a Petrobras ha provocado numerosas críticas al nuevo gobierno. También su composición desprovista de mujeres y de afrobrasileños. La administración interina se instala sin la legitimidad que dan los votos y con un bajísimo apoyo popular. Señor Tejero, como lo veíamos en la nota, Michel Temer viene y dice que va a cambiar el rumbo económico de Brasil, pero por un lado tiene poco apoyo de la población, no fue un líder electo por la población y las mismas reglas de la cancha están en juego. Continúa la recesión económica, el desempleo, la inflación, la pobreza. Entonces, Michel Temer y su equipo vienen por 180 días de visita o más bien ya tienen pensado instalarse casi que de manera permanente hasta enero del 2018 en el Palacio de Planalto. Sí, yo creo que es lo segundo. Yo creo que Michel Temer y su equipo económico y su núcleo político ya vienen para quedarse, o eso es lo que creen ellos. Pretenden hacer un gobierno de más o menos 2 años y medio hasta que acabe el mandato que había ganado Dilma Rousseff. Y hay varios planos en esta crisis. Por un lado está la economía y la política, que más o menos favorecen a Michel Temer porque las cosas están tan mal en la economía que casi cualquier mínima mejora va a ser vista como un avance. Y por otro lado el Parlamento también parece que le va a dar un apoyo mayoritario al nuevo gobierno. Pero eso no significa que la crisis esté resuelta, porque también está la parte de la sociedad, que no sabemos cuántos, pero hay una cuarta parte, una tercera parte o incluso la mitad de la población, ya lo veremos en las próximas encuestas, que dicen que es un golpe o que por lo menos es un proceso muy discutible y sobre todo que el nuevo presidente no tiene gran legitimidad porque no ha salido de las urnas, con lo cual hay gente que no lo considera su presidente. Entonces veremos cómo termina esta crisis más allá de la parte económica, que es solo uno de los pilares de este problema. Ciertamente todos puntos fundamentales de una democracia, pero al mismo tiempo nos preguntamos a la hora él de escoger a sus ministros, a sus consejeros, a sus más allegados del gabinete que nombra, escoge personas solo hombres y no reflejan ningún tipo de diversidad racial. ¿Es esto un retroceso o será más bien una movida estratégica por parte de Michel Temer? Bueno, alguien decía el otro día que parece como un regreso a otra época, ¿no? Parece la toma de posesión de los nuevos ministros parecía una foto del año 80 o del año 70 en vez de 2016, porque solo son hombres blancos y además en su mayoría, por lo menos el núcleo duro, el propio presidente y los ministros políticos y económicos tienen todos 65, 70, 75 años, que es una edad perfectamente respetable para hacer política, pero
no representa al 100% de la población. Creo que faltan ministros, algunos más jóvenes, faltan mujeres, faltan gente que represente lo que es la sociedad brasileña, que es tan diversa y tan variada y tan joven, ¿no? En estos momentos usted está allá en Brasil, en Río de Janeiro. ¿Qué se vive? ¿Qué se siente? ¿Hay desasosiego? ¿Hay enojo? ¿Cómo se siente la población y cómo ha reaccionado? Pues la población está muy dividida, porque están por un lado los antiguos votantes del Partido de los Trabajadores, que votaron a Dilma en 2014, y que después de unos cuantos años en los que no veían demasiados problemas en el país, no hablaban tanto de la crisis y no comentaban tanto los escándalos de corrupción, ahora de repente en unos pocos días sí que ven que todo va mal, porque hay un nuevo gobierno ya al que echarle la culpa, y por otro lado los que antes estaban en la oposición y que ahora son gobierno, a los que le pasa lo contrario, claro. Ellos antes solo veían problemas en el país y ahora poco a poco solo empiezan a ver noticias positivas de la mano del nuevo gobierno. Es una sociedad que está muy partida por la mitad y en el medio de esas dos mitades tan polarizadas hay un sector que dice que ni Dilma ni Temer, que preferiría que hubiera nuevas elecciones y que creen que hace falta ir a las urnas otra vez para elegir un presidente que sí que tenga esa legitimidad del pueblo, ¿no? Ver a quién quiere la gente, si quiere izquierda, derecha o centro, y volver a empezar un nuevo ciclo. Nos quedan 10 segundos, por lo tanto le pregunto, ¿qué necesita Brasil? ¿Un remedio casero o más bien una cirugía profunda? Cirugía muy profunda. Yo creo que la economía es lo de menos, porque la crisis se acabará superando, pero la reforma política es necesaria y este país no puede seguir con 30 partidos prácticamente en el Congreso y con estos escándalos de corrupción casi semanales. Falta mucho que mejorar todavía en este gran país. Un panorama incierto, pero gracias por sus aclaraciones desde Río de Janeiro, el señor Luis Tejero. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, un abrazo. Cuando el río suena, reclamos trae. ¿El relevo de Dilma traerá consecuencias fuera del país, diplomáticamente hablando? ¿Cuáles fichas del tablero se moverán o cambiarán de color en Latinoamérica? Vamos a hacer una pausa y al regreso, nuestro próximo invitado. Hemos analizado la situación, hemos hablado con nuestra embajadora allá en Brasil y hemos tomado la decisión de no reconocer a ese gobierno provisional. No vamos a reconocerlo porque hay una manipulación política. Y no solo eso, sino que vamos a mandar a llamar a nuestra embajadora para aquí, para que venga al país. Ya regresamos. Continuamos. Es un golpe contra Sudamérica. El golpe contra Dilma, no solo contra Dilma, es contra todos nosotros. Es contra América Latina. Profesor universitario, analista político y lo mejor de todo, un gran amigo de la casa. Alejandro Barahona, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. ¿Qué pasa cuando se tambalea la novena economía del mundo? Bueno, muy importante para una región como América Latina, que había puesto sus ojos en el ejemplo del desarrollo brasileño, no solo desarrollo económico, sino también social, y se había venido consolidando en términos políticos. Y por supuesto, cuando se tambalea esa estabilidad, ese poco sistema político, desde la perspectiva latinoamericana, preocupa, porque la región había venido fortaleciéndose a nivel global como una región políticamente estable, con algunos pequeños exabruptos, pero que tendía a, digamos, considerarse una zona democrática y en proceso de maduración. Y por supuesto lo que está sucediendo principalmente en Brasil hace de alguna manera retrotraer ese proceso en la región latinoamericana, por un lado, y por el otro lado se vislumbra esa fractura que hay en América Latina entre gobiernos de centro izquierda y centro derecha. Entonces, por supuesto que esto hace mucho más compleja la relación y la integración latinoamericana. Como veíamos en la nota hace un rato,
De manera directa y abierta, el presidente de El Salvador dice que no reconocen el nuevo gobierno en Brasil. E igualmente, si nos vamos por un momento a Nicaragua, Daniel Ortega dice explícitamente que en Brasil se vive un drama, una comedia, una tragedia, un mamarracho jurídico y político. ¿Cómo reacomoda en estos momentos Nicaragua las fichas de su tablero al no contar con el apoyo de Rousseff de cara a las próximas elecciones presidenciales? Bueno, mire, en el caso tanto de El Salvador como de Nicaragua, precisamente hablamos de gobiernos de centro izquierda que han recibido muchísima cooperación, especialmente técnica, de parte de Brasil. Y de Brasil mientras estaba Lula y Dilma a cargo del gobierno. Ahora con Michael Temer, por supuesto, la preocupación es que tanto eso pueda modificarse y un llamado de alguna manera a esa afinidad político-ideológico de esos dos gobiernos con Dilma Rousseff y Lula da Silva. Quizás aquí lo interesante también es plantear cómo el resto de los países, entiéndase Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, aún no se han pronunciado. Y quizás ese no pronunciarse tenga que ver con un tema de prudencia diplomática, especialmente considerando que, aunque la mayoría de los países no tiene el impeachment político que tiene Brasil, o sea, está dentro de la regulación jurídica de Brasil, por supuesto eso preocupa, pero son 180 días donde se inicia ese proceso. Hay que esperar cuál es el resultado antes de que muchos de estos gobiernos se pronuncien para no tener, digamos, salidas en falso en términos de afinidades o lealtades a un gobierno de un corte o de otro. Al final, lo más importante en las relaciones diplomáticas es la buena relación entre países y no entre partidos, independientemente de su corriente ideológica. Usted lo decía muy claro, prudencia por parte de algunos y tal vez una reacción un poco más animada o más rápida por parte de otros. Pero si bien es cierto, hay varios actores en el hemisferio que generalmente manifiestan su posición cuando se dan este tipo de crisis o de problemas. Hablamos de la OEA, hablamos del UNASUR, inclusive hablemos de CELAC. ¿Qué tipo de presión pueden ejercer estos actores? Bueno, muy importante, porque especialmente la OEA, como el organismo hemisférico, viene a representar esa voz conjunta. Sin embargo, en este caso ha llamado la atención que después de la votación en el Senado, la OEA no se ha pronunciado. Se había pronunciado previamente, pero no después de eso. Probablemente o bien muy concentrado en lo que sucede en Venezuela o tratando también de poner mucho cuidado, porque al final, de nuevo, la relación es con el gobierno de turno. Y en ese sentido la OEA tiene también que cuidar y respetar ante todo el ordenamiento jurídico de cada país. Entonces, dentro de esa perspectiva tenemos la OEA. En el caso de CELAC y UNASUR, que no son necesariamente organismos, sino más bien son reuniones o esfuerzos de cooperación, pero que no llegan a un organismo formalmente establecido, tenemos que plantear que en el caso de UNASUR, por supuesto, estamos claros que reúne más a la mayoría de los gobiernos de Sudamérica de corte centro-izquierda. Entonces, el secretario general de la UNASUR se ha pronunciado en términos de el apoyo a Dilma Rousseff y no estar de acuerdo con el proceso de impeachment, inclusive catalogándolo como un golpe democrático. Sin embargo, yo creo que eso es un poco apresurado, puesto que apenas está iniciando el proceso. Y en el caso de la CELAC, yo creo que es un poco, digamos, más complicado llegar a acuerdos, porque en la CELAC al final están representados todos los países de América Latina, entonces cuesta más llegar a esos consensos. Parece que en Latinoamérica hay una enfermedad común que huele, suena y sabe a corrupción. ¿Se podría decir que la corrupción es este gran mal que está detrás de toda esta crisis? Bueno, la corrupción sin duda no solamente hiere los espíritus, digamos, de las ciudadanías, sino que además le resta potencial de desarrollo a los países, y eso por supuesto lo conocen los ciudadanos. Entonces, efectivamente, en una democracia cada vez madura en los países latinoamericanos hay menos cabida para la tolerancia contra la corrupción. Y eso tiene que pasar también por el tema de la impunidad. Y entonces vemos cómo en Guatemala y ahora, por ejemplo, en Brasil, manteniendo esas diferencias, ha habido movimientos muy importantes desde la ciudadanía para exigir
esa transparencia en los asuntos públicos y también que los sistemas judiciales procesen a aquellas personas que se sospecha o que efectivamente existe evidencia para poderlas perseguir. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, uno de los elementos que más golpea a América Latina es la corrupción. Corrupción que quepa decir, normalmente la entendemos solo en el sector público, pero la corrupción nace desde el sector privado y eso genera un gran efecto en la competitividad de aquellas economías y empresas que no se prestan para prácticas cuestionables versus las que sí, y ese es un elemento que todavía en general en América Latina hay que avanzar y hay que atacar también. No por nada, tanto la ONU como la OEA han sido llamados por algunos de los países a formar parte de comisiones para poder garantizar los procesos judiciales en contra de figuras muy importantes políticamente hablando. Cuando vemos toda esta situación en Brasil, no podemos dejar de lado el hecho de que ha habido una concentración del poder muy grande. Hablamos de que han habido más de 4 administraciones seguidas del Partido de los Trabajadores y al final nos preguntamos qué pasa cuando todos estos caudillos tradicionales se vienen abajo, se caen al piso, hay una generación de relevo. ¿En quién vuelve a poner las esperanzas el pueblo? Bueno, ese es un defecto en este momento del hemisferio. No se está logrando identificar generaciones de relevo y se está concentrando ese poder en algunas figuras, tanto presidentes, vicepresidentes, expresidentes, primeras damas, hijos de expresidentes o hijas. Entonces, efectivamente, de alguna manera hay una endogamia que limita muchísimo el surgimiento y el desarrollo de liderazgos. Pero también un poco dentro de la perspectiva que usted plantea, el tema de los caudillismos no le hace bien a la democracia y afecta a la gobernabilidad. Quizás una de las enseñanzas que está dejando el caso de Brasil, pero también lo hemos visto en otros casos a nivel latinoamericano, es que cuando hay una continuidad del mismo partido, del mismo líder durante mucho tiempo, por un lado no solo hay un desgaste, sino que por el otro hay una erosión en términos de a veces el respaldo popular, pero en general de la capacidad de identificar corrupción, de limitar los espacios de participación y de también de, plantear puentes de diálogo con otros sectores sociales. Y eso sin duda alguna está limitando muchísimo a la región latinoamericana. Alejandro Barahona, siempre es un gusto tenerlo acá en el cierre, siempre es muy necesario aclarar el panorama de lo que sucede en la región y afuera de la región, pero que necesariamente tiene un impacto. Gracias por estar con nosotros. Un placer y muy buenas tardes. No sabemos cuál será el futuro de Dilma Rousseff, ni tampoco el de Michel Temer. Para muchos, el Frank Underwood carioca. Es difícil, a pesar de la astucia de nuestros invitados, dar un pronóstico del futuro político del país más grande del sur del continente, al menos uno que satisfazga a todas las partes, el hogar de la samba, el escenario de las próximas Olimpiadas, la cuna del fútbol mundial, un país maravilloso que hoy vive en incertidumbre, con la mirada de más de 200 millones de brasileros sobre sus senadores. Unos 50 millones de ellos depositaron su voto por Rousseff y quizás no comparten un nuevo rostro presidencial. Soy Camila Peralta y el cierre está en sus manos.